presentación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, chicos, acerca de lo que era, en este caso, las propiedades que tienen los rayos X. Habíamos hablado que los rayos X presentan ciertas propiedades que lo diferencian de otras energías. Vamos a ver. En este caso, la primera propiedad que tienen los rayos X, chicos, es la de penetración. ¿Por qué? Porque cuando un haz de rayos X incide sobre la materia que sea una hoja de papel, de aluminio, sea un cuerpo humano, tiene esa capacidad de penetrar. Ajá. En este caso, esta radiación que vamos a lanzar, esta radiación incidente es absorbida y otra parte es dispersada. Ajá. A eso se le llama radiación dispersa. Y esta radiación es modificada, ¿por qué? Porque evidentemente el objeto que va a ser penetrado va a servir de atenuador. ¿Qué quiere decir eso? O sea, va a ser, de acuerdo a la densidad del objeto que voy a penetrar, va a ser la radiación dispersa que va a liberar y va a ser lo que me va a permitir que salga liberada esta radiación de con diferente energía. ¿Por qué? Porque ya se atenuó. Ajá, ya se atenuó por un objeto, el que haya sido, ya se atenuó. Ajá, entonces básicamente esta radiación que les comentaba yo es dispersada, que se le llama radiación dispersa, y parte no es modificada y atraviesa la materia. Esta radiación que va a salir dispersada, esa radiación que va a salir, que ya atravesó mi cuerpo, se le va a llamar radiación remanente o emergente. Dependiendo de la naturaleza atómica, la densidad, el espesor de la sustancia y la dureza de los rayos X, lo que les comentaba yo, unos cuerpos absorben más cantidad de radiación que otros, es decir, tendrán mayor o menor coeficiente de atenuación. Aquí puse una imagen para que podamos comprender. El papel es un atenuador. El aluminio es un atenuador. El plomo es un atenuador, el hormigón es un atenuador, el cuerpo humano en sí solo es un atenuador. ¿Por qué? Porque si yo a este paciente le voy a tomar una radiografía, la que sea, va a ser un atenuador. Yo voy a lanzar un disparo hacia ese paciente y, por ejemplo, su cabeza va a ser un atenuador, pero su cabeza tiene diferente densidad a la del pie o a la de la mano o a la del estómago. Entonces, a pesar que es un mismo paciente, tiene diferente atenuación de acuerdo a la densidad que yo voy a atravesar. Aplica lo mismo para cualquier objeto o material que voy a utilizar. Aquí pusimos el ejemplo de los rayos alfa, beta, rayos X, que yo me encuentro aquí en medio, y los rayos gamma, que son los que tienen la mayor capacidad de penetración. Los rayos gamma, ya estamos hablando, si yo me regreso a mi imagen de mi espectro electromagnético, los rayos gamma son los que tienen la mayor capacidad de penetración porque tienen el tamaño de un núcleo atómico. Entonces, si yo me regreso a esta tabla del espectro electromagnético, digo, ¿dónde me encuentro yo? Pues básicamente me encuentro antes de los rayos gamma. Que los rayos gamma ya son los que tienen la mayor capacidad de penetrar. Es difícil atenuar a los rayos gamma porque tienen tanta energía que tienen mucha capacidad de penetración a comparación de los rayos alfa, que los rayos alfa pueden atravesar papel, los rayos beta también pueden atravesar papel y tal vez aluminio, los rayos X que tienen de penetrar papel, aluminio, y mi plomo ya penetrar el plomo porque por el número atómico que posee el plomo. Y, por ejemplo, los rayos gamma, que esos sí ya tienen la capacidad de penetrar papel, aluminio, el plomo, y se detienen con un material que se llama hormigón. Es importante que me investiguen el único del plomo y del hormigón, ¿sale? Se les queda de tarea, nada más como para que lo investiguen, pero no me lo envíen en físico. Muy bien. Entonces, si yo me regreso aquí a mi esquema de penetración, lo que les decía yo, o sea, dependiendo la energía que yo esté utilizando es la capacidad que va a tener de penetrar estos rayos. Entonces, es importante, chicos, que nosotros sepamos dónde me encuentro yo. Ahora, ya sabemos cuál es la primera característica de mis rayos X. Penetran.
tienen la capacidad de penetrar la materia, porque por la energía que poseen y evidentemente porque son tan milimétricos, son tan pequeños que tienen esa capacidad de interactuar con la materia y son atenuados dependiendo la densidad del material que vayan a penetrar. Hasta aquí sí comprendemos cuál es la primera característica. Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora vamos con la segunda característica que poseen los rayos X y es que son luminiscentes. ¿Cómo es que provocan este efecto luminiscente? Bueno, ciertas sustancias, chicos, emiten luz al ser bombardeadas por rayos X. De hecho, así es como se descubrieron los rayos X. Si nosotros regresamos y vemos cómo es que surgieron, cómo es que se descubrieron los rayos X, cómo es que este investigador de Wilhelm Conrad Röntgen estaba experimentando con un tubo de rayos X y a lo lejos vio que algo brillaba, a lo lejos notó que algo brillaba. Ahí se produjo un efecto luminiscente, o sea, se produjo un efecto luminiscente. Él no sabía por qué, pero simplemente se dio cuenta que algo brillaba a lo lejos. Bueno, los rayos X tienen esa capacidad de producir luminiscencia y fosforescencia cuando interaccionan con ciertos materiales. No es que se produzca la luminiscencia con todo, ¿no? Ciertos materiales tienen esa capacidad de brillar cuando se les incide sobre ellos unos rayos X. Entonces, vamos a ver cuáles son estos materiales. Ciertas sustancias emiten luz al ser bombardeadas por los rayos X, lo que ya habíamos mencionado. Este fenómeno, chicos, se conoce como fluorescencia. Ahora, cuando brillan y cuando yo aplico rayos X y brillan, se llama fluorescencia. Cuando yo quito mi emisión de rayos X, pero estas sustancias siguen brillando, a pesar que yo ya no esté emitiendo rayos X sobre ellas, eso se llama fosforescencia, o sea que tienen la capacidad de seguir emitiendo luz, a pesar que yo ya no esté incidiendo sobre ellos rayos X. Ajá, lo que mencionamos, algunas de estas sustancias siguen emitiendo luz durante un corto periodo de tiempo después de haber cesado la radiación. Este fenómeno se llama fosforescencia. La combinación de ambos fenómenos es lo que constituye el efecto luminiscente. Ajá, tienen la capacidad de brillar cuando yo aplico rayos X y tienen la capacidad de seguir emitiendo rayos X a pesar que yo ya haya cesado la radiación. ¿Cuáles son las sustancias que producen fluorescencia? Sustancias como sulfuro de zinc, wolframato de calcio, platicianuro de bario, emiten luz al ser bombardeadas por los rayos X, que de hecho si yo recuerdo y hago una recapitulación, el platinocianuro de bario, es con el que estaba experimentando Röntgen, es lo que tenía en su estantería y es lo que notó que brillaba. Entonces, él no sabía por qué pasaba, pero ahí se estaba produciendo una fluorescencia. ¿Cuáles son las sustancias que producen fosforescencia? Las que habíamos mencionado, que son las que tienen la capacidad de de emitir luz cuando yo ya cesé la radiación. Ajá. Son fenómenos que consisten en que cada fotón que incide en determinados materiales provoca la emisión secundaria de varios fotones de luz visible. A esto se le llama efecto luminiscente. Y básicamente son sustancias, chicos, que hoy en día son las que ocupamos como medios de contraste. Por ejemplo, el bario. El bario es una sustancia que se utiliza como un medio de contraste para hacer ciertos estudios contrastados como esofagogramas, como en este caso como series esofagogastroduodenales, colon por enema, tránsitos intestinales. El bario es el material de elección para hacer ese tipo de estudios. ¿Por qué? Porque producen fluorescencia. Yo le doy a mi paciente que dé un trago de bario o se lo introduzco vía cavidad, en este caso vía rectal, y puedo apreciar ciertas estructuras que no se verían si yo no tuviera este contraste de bario. ¿Y por qué? Porque produce fluorescencia, ¿sale? Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero es importante que veamos cómo se produce esta fluorescencia. Creo que tengo una imagen aquí que nos puede ayudar para que la veamos. La tenía yo en una presentación.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy dando a mi paciente una sustancia que me va a causar esa fluorescencia. O sea, voy a darle una sustancia y eso, ¿qué es lo que hace? Que se distinga esta sustancia a comparación de las otras densidades radiográficas que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de ser diferente, de provocar cierto brillo cuando yo estoy aplicando una fuente de rayos X. A esto se le llama fluorescencia. Básicamente puedo distinguir estas imágenes y esta es una sustancia a base de bario. Ahora, el tercer efecto que tienen los rayos X se llama efecto fotográfico, que para cuestiones de la materia es uno de los que nos interesan más. ¿Por qué? Porque es cómo se produce esta imagen fotográfica, es como nosotros podemos producir esta imagen radiográfica y cómo podemos llevar esta imagen hacia el diagnóstico, ¿no? Básicamente, chicos, los rayos X, al igual que los rayos visibles, actúan sobre una emulsión fotográfica. De tal manera que después de ser revelada y fijada fotográficamente presenta un ennegrecimiento o densidad fotográfica que es la base de la imagen radiológica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, chicos, tenemos una imagen radiográfica que está hecha a base de ciertas sustancias que vamos a ir viendo, pero por ejemplo, luros de plata, ciertas sustancias que son sensibles a los rayos X. Entonces, si ya sabemos, chicos, que dependiendo del objeto que sea, va a funcionar como un atenuador. Entonces, si yo pongo mi mano, pongo mi mano y básicamente yo aplico una fuente de rayos X, una fuente de radiación, los rayos X salen emitidos hacia el blanco, que en este caso va a ser mi mano, que me va a funcionar como un atenuador, y los rayos X que salgan, los rayos X que dijimos, ¿cómo se llamaban estos rayos X que salen después de ser, en este caso, a dos? ¿Cómo se llaman? Lo acabamos de mencionar. Voy a regresar. La radiación remanente o emergente, ¿sale? Cuando mis rayos X ya pasaron por mi objeto que va a ser mi atenuador es mi mano o el objeto que yo vaya a irradiar, en este caso, los rayos X emergentes van a ser lo que me va a producir la imagen, porque si ustedes se dan cuenta, chicos, no es la misma cantidad de rayos X que salen de mi tubo de rayos X en forma de fotones, no es la misma cantidad que sale después de haber sido atenuado. Si ustedes se dan cuenta, sale en menor cantidad. ¿Por qué? Porque ya fue atenuados por mi objeto, ya fueron dispersados porque hay radiación dispersa y ya fueron atenuados. Y esta radiación emergente es la que me va a producir la imagen, me va a producir un ennegrecimiento en mi película radiográfica. ¿Por qué? Por los materiales que contiene esta película radiográfica, que también son sensibles a la radiación de los rayos X. Entonces, por eso tienen esta capacidad de producir un efecto fotográfico, tienen la capacidad de interactuar con los rayos X cuando son atenuados por un objeto. ¿Hasta aquí vamos comprendiendo? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Ahora, algo que les había yo dejado que investigaran, que era ionización. ¿Recuerdan que les dije que investigaran qué era ionización? Sí. Muy Sí, bien. profesora. Muy bien. ¿Quién quiere participar? Yo. A ver, vamos. ¿Quién dijo yo? Una señora dijo yo. Vamos a ver, lo vamos a hacer por número de lista. Yo quiero hablar. Ok, a ver. Bueno, pues ionización es un proceso de conversión tanto químico como físico, a través del cual se producen iones. Y los iones son átomos o moléculas que contienen carga eléctrica debido a la falta o exceso de electrones respecto a un átomo o molécula neutra.
Y pues la radiación ionizante es el tipo de radiación de alta energía que tiene suficiente energía como para eliminar un electrón, partícula negativa, de un átomo o molécula y causar su ionización. La radiación ionizante produce cambios químicos en las células y daña el ADN. Ok, muy bien, perfecto. Está muy bien tu. Sí, eso fue lo que investigué. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, profesora. Muy bien. A ver, Sebastián. Respecto a ionización, tengo la misma definición que mi compañera, es que es un proceso de conversión tanto químico como físico, a través del cual se producen los iones. Y como lo mencionó mi compañera, los iones son átomos o moléculas que contienen carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. La diferencia es que yo investigué sobre ¿cómo se llama? La ionización, que puede ser tanto química como física. Tengo los conceptos de ionización química, que es que se puede desarrollar de diferentes maneras, entre ellas una fuente de diferencia en la electronegatividad de los elementos que reaccionan a través de traspaso de electrones. Por ejemplo, cuando el cloro reacciona con el sodio y se forma cloruro de sodio. Y la ionización física, que consiste en aislar los electrones que constituyen una molécula neutra, aportando energía, por ejemplo, a través de los rayos X. Ujú. Tiene apagado su micrófono. Perdónenme, chicos, sí es cierto. Perdón, no me di cuenta. Perfecto, están muy bien sus conceptos. Les comentaba yo que para cuestiones de la materia, nosotros vamos a tener una ionización física. Nuestro proceso no es químico, es físico. Entonces, lo que va a hacer, en este caso la ionización, es la acción de eliminar o añadir electrones. Entonces, básicamente es la capacidad que tienen estos electrones de arrancar, en este caso, electrones orbitales. ¿Por qué? Porque pueden salir expulsados. A eso se le llama ionización. Tienen esa capacidad de quitar o añadir electrones. En este caso, nosotros no ocupamos una ionización química porque básicamente aquí no estamos haciendo ningún proceso químico, pero sí es físico. Entonces, tiene la capacidad de ionizar los gases, ¿sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente, esta propiedad es ampliamente usada en radiología. ¿Por qué? Porque se produce algo que se llama efecto fotoeléctrico, que lo vamos a ver, que básicamente es cuando un electrón sale expulsado porque se le aplica una radiación incidente. Ahí estamos ionizando, estamos liberando electrones. Voy a poner, creo que no pueden ver la presentación, ¿verdad? No. No se ve. Maestra, y por ejemplo, ¿también tendríamos iones positivos y negativos? O bueno, aniones y cationes. Sí, sí tenemos iones positivos y negativos, pero cuando ya salen liberados, en este caso, cuando ya salen liberados los rayos X en forma de fotones, ya son partículas neutras, ya no son partículas cargadas. Entonces, sí vamos a trabajar con aniones y cationes, pero cuando una vez que son liberados, los rayos X ya son partículas neutras, ya no contienen carga. Eso es algo importante que lo deben de saber, ¿eh? Porque incluso es como hasta pregunta de examen. ¿Qué carga tienen en este caso los fotones o cuando ya son liberados? Y si me ponen que son negativos, tache. Ya son partículas neutras, ya no son partículas cargadas. Cuando se está produciendo los rayos X, son cargas negativas, ¿sale? Lo vamos a ver, pero les voy a ir adelantando. Los electrones que salen del cátodo son negativos y cuando llegan al ánodo, que es positivo, chocan. Entonces ahí se produce
una nube de electrones y ya esos electrones que salen disparados ya salen con una carga neutra, ya no contienen carga ni positiva ni negativa, ¿sale? Ya son fotones totalmente neutros. Muy bien. Vamos a, déjenme poner mi presentación. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Entonces, nos vamos a quedar, chicos, con la ionización, que es la acción de eliminar o añadir electrones. ¿Cómo se produce esto en rayos X? Se produce mediante un efecto que se llama efecto fotoeléctrico. Básicamente, cuando le aplicamos una radiación incidente, la energía que sea, no importa, se va a liberar un electrón expulsado. Esto estoy eliminando electrones, está produciendo una ionización y a esto se le llama efecto fotoeléctrico. Es la manera como se produce la ionización en la radiología, en este caso en rayos X, ¿sale? Efecto ionizante. Tiene esa capacidad de añadir o eliminar electrones. Para fines prácticos, nosotros aquí estamos eliminando electrones porque estamos aplicando una luz incidente y llega y libera el electrón y a esto se le llama efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo vamos a ver con mucho detenimiento más adelante porque es un proceso muy importante para la radiología. Ahora, hay una tablita aquí que les puse, chicos, que es igual, si se dan cuenta, es el mismo espectro fotoeléctrico, pero aquí nos dice cuáles son ionizantes y cuáles son no ionizantes. Si se dan cuenta, por ejemplo, los microondas, el infrarrojo, el UV, la luz visible, la telefonía móvil, todo aquello que nos da radiación, pero que no es ionizante, es decir, que no tiene esa capacidad de eliminar o añadir electrones, que no tiene esa capacidad de interaccionar con el núcleo atómico, ¿sale? Que no tiene esa capacidad de interaccionar con mi partícula, ¿sale? Y ahora tenemos la ionizante que sí tiene esa capacidad de llegar hasta mis orbitales y eliminar electrones o añadir electrones. Evidentemente es la que tiene mayor energía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad? Si yo me regreso y recapitulo en mi espectro electromagnético, ¿por qué tiene esa capacidad? Por su tamaño, por su cantidad y su longitud de onda. Recordemos que entre mayor energía, menor longitud de onda y mayor frecuencia. Entre menor energía, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor, en este caso, longitud de onda y menor frecuencia. Entonces, si yo recapitulo, digo, ¿por qué por qué los rayos gamma y los rayos X tienen esa capacidad de ionizar? Porque su núcleo, y en este caso son tan pequeños y tienen una cantidad de energía tan corta, su longitud es corta y muy frecuente en poco espacio. Por eso es importante que recordemos porque estos rayos X y los rayos gamma sí tienen la capacidad de ionizar por su frecuencia, ¿sale? Y si ustedes se dan cuenta, aquí la frecuencia en Hertz es mucho más alta que los rayos que no tienen la capacidad de ionizar, la luz visible, la luz infrarroja, los microondas, la radio, la televisión, la telefonía móvil, que recordemos que a pesar que es mínima, es radiación, chicos. El hecho de usar microondas es radiación. La luz visible es radiación. Si yo me expongo un día al sol, es radiación, pero no tiene esa capacidad de ionizar, o sea, no tiene realmente ese potencial de producir algún cambio dentro del núcleo de un átomo, ¿sale? Pero la energía que tiene más frecuencia en Hertz, es decir, que tiene un tamaño de onda corta y muy frecuente, tiene la capacidad de ionizar, tiene esa capacidad de interaccionar con el núcleo de un átomo y eliminar o añadir electrones. ¿Por qué? Porque ya es muy potente, ¿sale? Aquí vamos comprendiendo. Entonces, por eso dicen que el estar expuesto mucho tiempo a los rayos X o los rayos gamma es dañino, ¿no? Es dañino, exactamente. Ahorita vamos para el siguiente efecto y es el efecto biológico, lo que tú me decías.
estos efectos biológicos son muy delicados, chicos. Es muy importante que nosotros debemos de estar conscientes la capacidad que tienen estos rayos X. A lo que voy es que podemos obtener muchos beneficios usando la radiología de manera adecuada, pero también podemos tener muchas consecuencias si no manejamos la radiología de una manera adecuada y conservadora. ¿Por qué? Los rayos X, entre sus efectos, tiene algo que se llama efecto biológico, que es la capacidad de producir cambios vivos. Es decir, por ejemplo, si ustedes ya alguna vez han tenido la oportunidad de tomarse alguna radiografía, una de las leyendas principales que sala de rayos X es, si usted tiene la sospecha embarazada o sospecha de embarazo, es importante que lo reporte. ¿Por qué? Porque los rayos X, por su alta energía y porque tienen esta capacidad de puede romper mi cadena de ADN, ¿se dan cuenta? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? A mí como humano, que yo estoy perfectamente formado, que ya soy un adulto, ya probablemente a mí ya no me pase nada. ¿Por qué? Porque mi cadena de ADN ya está completamente formada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se le toman rayos X a un ser que está en formación? A un ser que todavía su cadena de ADN tal vez no es una cadena completamente formada, o de lo contrario, que yo tenga esa capacidad con los rayos X de ionizar esta cadena de ADN El cuerpo, y provocar algún efecto. ¿Perdón? ¿Hay alguien habló? Creo que no. mencioné que el cuerpo puede expulsar el feto de inmediato, ¿no? No precisamente, ahí estamos hablando de algo ya más severo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué son los efectos determinísticos? Y vamos a ver qué son los efectos estocásticos. Para allá vamos. Entonces, ahorita estoy tratando de darles a entender qué es lo que sucede dentro de un ser humano cuando yo agrego una radiación, ¿sale? Puede ser un efecto directo o puede ser un efecto indirecto, no lo sabemos, no sabemos qué pueda pasar. A eso es a lo que se le llaman efectos estocásticos. Los efectos estocásticos, chicos, son aquellos que existe la probabilidad de padecer alteraciones genéticas por exposiciones bajas en tiempos largos. No existe una dosis umbral, solo la probabilidad de que pase. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que lo comprendan. Una paciente embarazada que tiene COVID. Le dio COVID, la paciente está embarazada, tiene COVID y es de suma importancia, es vital, o sea, aquí estamos tomando en cuenta que estamos sacrificando la vida de la mujer, de la mamá gestante, ¿no? Entonces, es súper importante valorar sus pulmones para poderle dar un tratamiento, para poder valorar si esa paciente se va a intubar, no se va a intubar. Entonces, aquí es más grande el beneficio que el riesgo de tomarle una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque efectivamente está embarazada. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? No radiar a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se puede producir un efecto biológico. Pero ¿qué es lo que vamos a poner en la balanza? Estamos sacrificando la vida de una paciente y a lo mejor ahí ya no es una vida, son dos. Entonces, ¿ahí qué valdría la pena? Valdría la pena tomarle una radiografía de tórax para que se le pueda dar el tratamiento adecuado, obviamente considerando que puede haber un efecto estocástico. No sabemos qué le pueda pasar al bebé, no lo sabemos. Puede que no le pase nada. Recordemos que una radiografía realmente no tiene mucha radiación, pero es radiación. Entonces, no sé qué efecto le pueda provocar. Puede provocar un efecto directo o puede provocar un efecto indirecto. Eso yo no lo sé, no lo sabemos. Puede que lo sepamos en un tiempo largo, a lo mejor cuando el niño tenga 10, 15, 20 años, no lo sabemos. O sea, no sabemos qué le pueda pasar. A eso se le llaman efectos estocásticos. Ahora, los efectos determinísticos, chicos, son aquellos efectos con umbrales determinados. A dosis conocidas, efectos conocidos. ¿Esto qué quiere decir?
estos chicos, los efectos determinísticos son efectos donde ya hubo una prueba y error, o sea, donde ya hubo una prueba y donde ya hubo un efecto conocido. Es decir, por ejemplo, anteriormente, chicos, cuando se empezó a usar la radiación, que no sabían que era cancerígena o que no sabían que producía estos efectos, en este caso, en mi ADN, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les pasaba? Les daba cáncer de piel, se les dañaba la retina, se les producía, en este caso, quemaduras, perdían el cabello, se producía esterilidad, o sea, ya eran consecuencias que les traía por haber usado la radiación sin alguna protección. En este caso, a este tipo de pacientes ya se les hicieron estudios y se determinó a cuánta radiación estuvieron expuestas en determinado tiempo por varios años. Entonces, a eso ya se le llamó efecto determinístico. Y para esto ya existe un cuadro de dosis umbral, es decir, nosotros ya sabemos a cuánta dosis te puede dar cáncer de piel. Yo ya sé a cuánta dosis te puede dar esterilidad. Yo ya sé a cuánta dosis se te puede caer el cabello. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cuadro que nos dice a esta dosis de radiación, aguas porque ya se te puede dañar la retina. En este caso, a esto se le llama efectos determinísticos. Ya tenemos dosis conocidas, efectos conocidos. Obviamente, chicos, aquí estamos hablando de dosis altísimas. Aquí ya les estoy hablando de dosis altísimas. No sé si ustedes han escuchado de Chernobyl. Sí. Donde había una planta nuclear que explotó y mucha gente estuvo expuesta a radiación y esa radiación era muchísima, chicos, era muchísima. O sea, ahí mucha gente se quemó, mucha gente tuvo cambios teratogénicos, pero después, o sea, ahí salieron dañados los hijos de los hijos de los hijos. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a radiación ionizante por tiempo prolongado y no lo sabían, o sea, realmente en el aire había radiación. ¿Por qué? Porque recordemos, chicos, que los rayos X tienen la capacidad de ionizar los gases, pero obviamente ya cuando hablamos de energías gamma, o sea, de rayos gamma, ya cuando estamos hablando de una energía que sobrepasa, en este caso, los rayos X, ¿sale? Entonces, es importante que conozcamos y es importante que entendamos la capacidad que tienen los rayos X, chicos. Es importante, por eso aquí este efecto es importante que ustedes lo recuerden y es importante que siempre recuerden cuáles son los efectos determinísticos y cuáles son los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos normalmente son a dosis altas con umbrales determinados. O sea, yo ya sé qué me puede pasar si, por ejemplo, me expuse a una radiación en un tiempo prolongado, sin blindajes, sin protección, yo ya me estuve exponiendo, puedo tener un efecto determinístico. Un efecto estocástico, les puse el ejemplo de la embarazada, no sabemos qué pueda pasar. Capaz si no le pasa nada, capaz si sí le pasa, no sé, es la probabilidad de que se pueda producir alguna alteración genética por una exposición baja. O sea, no sé si una radiografía le vaya a hacer daño. Y, por ejemplo, cuando es un paciente COVID, no es la única radiografía que le van a tomar ciertas radiografías para llevarle un seguimiento, un tratamiento, pero donde es más grande el beneficio de saber cómo está para darle un tratamiento porque está en riesgo su vida, que la probabilidad de que algo le pueda pasar. No lo sabemos, pero en este caso es más grande el beneficio de darle un tratamiento a la embarazada que el riesgo de radiarla. En este caso es importante que sepamos el efecto biológico que puedan producir los rayos X, chicos. Lo comprendemos y entendemos la capacidad de ionización que tienen estos rayos X. O sea, tienen esta capacidad de interactuar y de arrancar electrones, y esa capacidad de arrancar electrones me lo puede provocar en mi átomo, en mi ADN, y eso que va a pasar puede producir un efecto directo, puede producir un efecto indirecto. No lo sé, eso no lo sabemos, a menos que yo me radie demasiado, que ya yo rebase una dosis umbral y sé que me va a dar algo. O sea, yo ya sé
que, por ejemplo, me estuve expuesta en una fuente radioactiva, estuve en una planta nuclear, me radié muchísimo y entonces sé que me va a dar cáncer de piel porque yo estuve expuesta a una radiación ionizante por un tiempo prolongado a una dosis alta, me va a dar un efecto determinístico. Efectos estocásticos son aquellos, no sé si van a pasar, son al azar, no sé si me vaya a pasar algo por haberme tomado una radiografía o igual y no me pasa nada, pero eso no lo sabemos, es al azar, son la probabilidad de que padezca alguna alteración genética, no lo sabemos. Por eso, normalmente, y está demostrado que se producen más efectos estocásticos, chicos, en este caso en los niños, en los bebés, o sea, todo lo que está en formación. Por ejemplo, yo que ya estoy un adulto, yo que ya terminé de crecer, él busca alguna alteración genética es mínima, es casi imposible porque yo ya dejé de crecer. Pero ¿qué es lo que pasa cuando está una persona en formación, un niño, un lactante, una mamá embarazada? Ahí sí existe una gran probabilidad de que se produzca un efecto genético. ¿Por qué? Porque todavía se puede producir un efecto en la cadena de ADN, ¿sale? Es importante que sepamos, por eso no se puede radiar una mujer embarazada y de preferencia evitar la radiación en bebés, en niños que se están formando todavía porque todavía se puede producir un efecto en su ADN. Pero ya cuando ya estamos, ya somos adultos formados, es raro, o sea, es difícil que se pueda producir un cambio genético, pero en personas que están creciendo y que están en constante cambio, sí puede haber una probabilidad de que se produzca alguna alteración genética. ¿Comprendimos esto, chicos? Sí, Sí, Maestra. profesor. Dime. ¿Alguien habló? Perdón. Chicos, ¿alguien habló? Dijo maestra. O ya no sé si me lo imaginé yo. Muy bien. Hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Ya conocieron cuáles son las características de los rayos X, cuáles son sus propiedades, efecto luminiscente, fotográfico, ionizante y biológico. Es pregunta de examen, ya saben cuáles son las características de cada uno de ellos, no se les pueden olvidar. Y sobre todo, chicos, recordar el biológico, los efectos estocásticos y efectos determinísticos, ¿sale? Es importante que los recordemos siempre, 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 chicos. Muy bien, hasta aquí la dejamos. Nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Perfecto, chicos. No, profe. Muy bien. Pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta Igualmente. luego, chicos. Que descansen.